últimas actualizaciones respecto al tema. Y bueno, mientras tanto pasamos de Estados Unidos a hablar de cuestiones geopolíticas, como les decíamos, entre otras, por ejemplo, eso con lo que les hemos abierto las claves de la tarde, que es la detención de Rusia de un periodista del Wall Street Journal. Hablamos con Dolores Rubio, que es profesora en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Dolores, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, detención de un periodista del Wall Street Journal en Rusia. Rusia lo acusa básicamente de espionaje en los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Claro, desde luego que esto supone un shock, ¿no? Que detengan a un periodista por el hecho de informar y hacer su trabajo, básicamente. Pero, ¿qué supone esta detención? Porque es verdad que contábamos esta tarde que, bueno, esto es un juego de espías al final, y es verdad que detienen en Rusia, pero también se detiene por la parte occidental a espías que consideran que también vienen de Rusia. Así que, ¿qué impacto o qué implicaciones puede tener esta detención? Hombre, pues de entrada lo que se ve afectado así sin mayor análisis es la libertad de expresión, y efectivamente el mensajero siempre está en el punto de mira, no ahora, sino desde siempre, y más en un contexto bélico, y ahora pues le tocará a Estados Unidos negociar efectivamente para que lo libere y investigar realmente qué es lo que ha pasado y observar la veracidad de esas acusaciones por parte de Rusia. Pero digo, los periodistas siempre están en el punto de mira porque son los que cuentan y son los que pueden contar la verdad, con lo cual le toca negociar a Estados Unidos para que sea liberado. Hemos conocido que Putin podría incluso viajar a Turquía próximamente para inaugurar una central nuclear allí. Y claro, hay mucho debate en redes sociales de si este supuesto viaje de Vladimir Putin, pudiera provocar que la Corte Penal Internacional fuera a Turquía a detenerle. ¿Podría ser el caso? ¿Sería Turquía un territorio donde la Corte Penal Internacional pudiera tener, bueno, por lo menos esa potestad como para detenerle ahí? La Corte Penal Internacional no puede actuar de oficio, con lo cual, en caso de que Putin pues viaje a un país que tiene suscrito el estatuto jurídico de la Corte Penal Internacional, para que esto se ponga en marcha tiene que actuar efectivamente la jurisdicción nacional, y la jurisdicción nacional la tiene que poner en marcha alguien que haya sido afectado por lo que ha llevado a cabo Putin, es decir, que se ve afectado pues por delitos de tipo universal, como es el crimen de guerra, el genocidio y el delito de lesa humanidad. Pero por el hecho de viajar a un país sin más, sí, efectivamente, la Corte Penal Internacional está ahí, pero es que los delitos universales necesitan de las jurisdicciones nacionales, de que alguien afectado, porque estos delitos son cometidos por gente con nombres y apellidos, y los sufren gente con nombres y apellidos. Entonces, articularlos, ponerlos en marcha, pues tiene su dificultad. Dejando a un lado Rusia, quería preguntarte también, Dolores, respecto a cuestiones un poquito más económicas, ¿no? Por ejemplo, ese último acuerdo al que han llegado China y Brasil para hacer todo su comercio, para que todos sus intercambios comerciales se hagan en sus respectivas monedas, en los reales brasileños y en los yuanes, pero no en el dólar. Es verdad, y lo contábamos también en las claves de la tarde, que bueno, es verdad que la hegemonía del dólar, aunque sigue por supuesto vigente, empieza a verse una tendencia de que cada vez hay menos reservas de dólares en las reservas mundiales, cada vez hay un poquito más de yuanes, y claro, a largo plazo podríamos incluso, Dolores, ver cómo la hegemonía del dólar es eliminada y el dólar es destronado por el yuan, o es algo que si ocurriera sería algo muy, muy lejano. Yo no lo creo que el dólar como divisa internacional sea sustituido. Sí que es verdad, y tampoco veo claramente que el dólar como divisa internacional exista cada vez menos en lo que son los tesoros nacionales de los países que la utilizan. Lo que pasa es que China, digamos, está combinando diplomacia y economía para situarse cada vez mejor en una circunstancia internacional donde se está hablando
como se viene hablando desde la implosión de la Unión Soviética, de la construcción de un nuevo orden internacional. Entonces, en ese sentido, China pues está intentando fortalecer su moneda nacional como ancla, en el sentido de divisa internacional. Pero yo creo que estamos muy lejos de que el dólar sea sustituido, incluso no creo que vaya en ese sentido la moneda nacional china. Lo que pasa que también, como ya lo he dicho, lo dije la semana pasada en un contexto de guerra, como es la de Ucrania, pues también la moneda nacional china sale en apoyo pues por ejemplo, de la economía rusa, que está implicada en esa guerra, y en ese sentido pues ya se aprovecha pues para producir una mayor influencia internacional. Pero yo no veo que esté sustituyendo al dólar. Los estados enseguida pueden dar la voz de alarma, pero yo creo que estamos muy lejos de ello, ni siquiera estoy segura de que eso se pudiera llegar a producir. Eso no quita pues que efectivamente pues, China tenga su hegemonía, siempre la ha tenido, no de ahora, e incluso Estados Unidos en un momento determinado, en la década de los 70 del siglo pasado, apoyó esa hegemonía china en contra, por ejemplo, de Taiwán. O sea, esto es geopolítica pura y dura. Bueno, además, Dolores, también hablando de China, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ya está allí y claro, hoy, de hecho, por ejemplo, antes poníamos una pieza de nuestra compañera Raquel Herrero, hablábamos también de qué es lo que puede intentar allí Pedro Sánchez, qué es lo que puede intentar conseguir de China y al revés, porque al final Pedro Sánchez es el primer líder europeo que Xi Jinping ve después de su visita a Moscú para ver a Vladimir Putin. Así que, ¿qué es lo que podemos esperar de esa visita? Cuestiones económicas también pueden tratarse allí. Imagino que el plan de paz de China, por supuesto, ya lo dijo el presidente Sánchez, va a ser uno de los temas que, por supuesto, vayan a hablar Xi Jinping y Sánchez, pero ¿qué otras cuestiones más económicas quizá o más de geopolítica pueden hablar en esa reunión? A ver, Pekín puede ver en España, que es un país muy colaborador en ese sentido, puede ver en España como un país que pueda acomodar, neutralizar, hacer más amable la posición de China en relación a otros países de la Unión Europea. Es decir, que España tiene sentido para China porque España es un país de la Unión Europea. Es decir, España no tiene la importancia que tienen otros países de la Unión Europea, que para China pueden resultar menos amables, menos colaboradores y más conflictivos. Entonces, en ese sentido, España pues es un comodín, es un colchón pues para hacer mejor diplomacia por parte de China pues en la Unión Europea, porque tenemos que tener en cuenta las declaraciones que ha hecho la presidenta de la Comisión Europea en ese sentido, hablando pues más o menos del juego sucio que está haciendo China y del intento de posicionamiento de China en relación a la Unión Europea. Ha puesto de manifiesto también la presidenta pues la falta, no la falta de coherencia, sino la necesidad de profundizar más en la unidad y la coherencia de los Estados miembros de la Unión Europea para enfrentar la competición de China. Y en ese sentido España, aparte de las cuestiones económicas y de las importaciones, de las exportaciones españolas en el sector primario, pues España es un país muy cómodo en ese sentido, pues para introducir a China de forma coherente en la Unión Europea y también puede limar las asperezas en la relación de la Unión Europea hacia China. Bueno, pues Dolores, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros y por profundizar y ahondar un poquito más en lo que podemos esperar de esa visita de Pedro Sánchez a Xi Jinping. Dolores Rubio, profesora en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y mientras tanto nosotros pendientes también de esa detención